Vamos a establecer contacto directo en Caracas, Venezuela, con Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Señor Alcalay, muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Yo quiero referirme a lo que decía el expresidente Gaviria sobre incluso que Colombia debería salirse de UNASUR. Tal vez ir un poco más allá y decir si UNASUR podría ser o es viable que sea la organización que podría mediar entre Colombia y Venezuela, sabiendo los interrogantes que se le han hecho a esta organización, a la UNASUR, en términos generales en la nación, en América Latina y sobre todo en los diálogos que existieron en Venezuela. Es decir, ¿es idónea la participación de UNASUR en estos momentos? Sí, bueno, hemos escuchado la denuncia del expresidente Gaviria sobre unas declaraciones que diría que lamentablemente han sido muy infelices del secretario general de UNASUR al atribuir el problema limítrofe colombo-venezolano, este último, a los paramilitares colombianos que están en Venezuela. El problema es mucho más complejo. No sé si la vía de Samper como colombiano, como expresidente colombiano, pueda llegar a, una vez más, a ratificar la posición oficial del gobierno y no de dar un espacio a UNASUR para favorecer una solución pacífica a esta dramática situación, dramática. Y como venezolano me siento abochornado de ver las imágenes en que uno de los ejes más integrados de América del Sur ha sido pisoteado por una represión, una violación de derechos humanos que el mismo presidente Santos ha señalado. Y por otra parte, hemos visto que ha coincidido en Bogotá la presencia de los ex mandatarios latinoamericanos del Club de Madrid. Todos ellos, sin excepción, han señalado su profunda preocupación por la violación de los derechos humanos con el cierre de la frontera. De manera que yo no veo cómo expresidentes como Fox, como el expresidente de Chile, Lagos, como varios expresidentes tienen una visión tan clara, y un expresidente que es Ernesto Samper tiene una posición que no se suma a esa búsqueda de una solución que rechace este tipo de cierre de fronteras que parecía una situación del pasado, no en pleno siglo XXI, y mucho menos entre dos países tan integrados como Venezuela y Colombia. Señor Alcalay, Julio César García, yo quiero preguntarle, ¿cuál cree usted que será el costo político para Nicolás Maduro después de estas imágenes con tan contundentes evidencias de violaciones a los derechos humanos? Es decir, ¿cuánto falta para que la Organización de Naciones Unidas y otros organismos reaccionen? Bueno, mire, yo creo que esto ha pasado de la confrontación a una situación que ha sido rechazada. Ya lo dijimos con los expresidentes reunidos en Bogotá, pero ciertamente ya hay una serie de voceros, como el alcalde de Cúcuta, como el procurador de Colombia, que han señalado que van a actuar a nivel internacional. Señalar la violación del artículo 7 del Tratado de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, es muy grave. No sé cuál será el veredicto, cuál será la sentencia, pero ciertamente el hecho de denunciar violaciones de lesa humanidad ponen a Venezuela muy mal. En segundo lugar, también se ha señalado que se recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los celos de Colombia, para llegar también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de allí a la ONU y de allí a otra serie de organismos. Pero lo que diría de una manera más importante es la opinión pública. Esta forma que una vez más se ha caricaturizado por parte de la canciller venezolana, decir que todo esto es algo formado por los medios lo que hacen es retratar una realidad muy triste, una realidad muy cruda, una realidad en donde se ha visto pisotear los derechos humanos de la población colombiana y venezolana también, porque allí hemos visto testimonios de padres, madres que tienen 5 o 6 hijos nacidos en Venezuela, que por la Constitución venezolana son venezolanos por nacimiento, porque se aplica el jus solis, y sin embargo también están sufriendo las inclemencias de ese cierre de fronteras. Súmale a esto que Venezuela está en una crisis económica, una crisis financiera, una crisis política, en la que esto, en vez de buscar una solución, lo que va a hacer es agravar esa realidad, y que a nivel internacional ciertamente una vez más se irá aislando. Ya comenzó a chocar como una diplomacia de los carros chocones, la semana pasada con Guyana, la semana anterior con España, la semana anterior con Estados Unidos, y hoy le ha tocado el turno a Colombia en una forma que realmente
genera un precedente muy nefasto para la integración suramericana, latinoamericana. Sin embargo, señor Alcalay, Santos insiste en el diálogo para salir de esta crisis. Dice, no quiero enfrascarme en una pelea con el presidente Maduro. Usted más que nadie sabe de diplomacia. ¿La diplomacia arreglará este problema? ¿Hay que seguir el diálogo o usted insiste al hecho de estar violándose derechos humanos en una posición un poco más fuerte por parte de Colombia, quizás? Bueno, por supuesto que como diplomático no puedo sino apoyar cualquier mecanismo de solución pacífica de esta situación. Y ya se comienza a ver, no es la primera vez que el gobierno bolivariano, después de agredir en las formas más insólitas, después de insultar en las formas más insólitas, viene con un lenguaje de pura dulzura, puro candor, y señalará una vez más que se va a pasar la página para de nuevo crear. Ya se habla de la nueva frontera, como si existiera una frontera vieja y una frontera nueva. Lo que hay son problemas muy graves, que hay que solucionarlos y que hay que solucionarlos sentando no solamente a los dos presidentes, a los ministros de seguridad, sentando a los gobernadores, sentando a los alcaldes y sobre todo a las poblaciones de ambos países, sentando a la sociedad civil para encontrar la solución a problemas que atingen no solamente a los venezolanos, sino también a los colombianos. Cuando se hace el contrabando, y eso es algo absolutamente natural, si nosotros vemos que un pollo sale más barato en Cúcuta que en Caracas, ese pollo va a ir no solamente hasta San Cristóbal, sino hasta Caracas porque resulta más barato. Y lo mismo es al revés. Lo que Venezuela tiene que hacer es solucionar los propios problemas de Venezuela y no achacarlos a Colombia y no tratar de esconder. Y para solucionarlo tienen que sentarse a ambas partes y ahí viene la diplomacia. Yo creo que es fundamental continuar la búsqueda de caminos para evitar estas violaciones de lesa humanidad y sobre todo porque en Venezuela hay, como el mismo presidente Maduro dice, 5,5 millones, quizás más de venezolanos, de colombianos que viven en nuestro país. Y todo este lenguaje que hubo los primeros días de decir que las fronteras están podridas, de tratar de estos pobres ciudadanos que viven en casas humildes, llamarlos paramilitares. Habla de los paramilitares, pero no habla de los efectos de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional, de las guerrillas, del narcotráfico, que también han estado en Venezuela. Todo eso hay que solucionarlo, solucionar los secuestros, solucionar una serie de complicidades que hay de parte de los factores del poder en Venezuela, pero para eso hay que tener la voluntad política de sentarse y arreglar y no cerrar la frontera y mucho menos estas violaciones de derechos humanos para después en la reunión de Cartagena la canciller decir que Venezuela es el país más respetuoso de los derechos humanos en el mundo. No los respeta con los propios venezolanos y ahora también está irrespetándolos con los colombianos que están en Venezuela. Agradecemos a Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Buenas noches. Gracias, Jason.